Hola con todos, mi nombre es Manuel Augusto Rojas Campos, soy estudiante de quinto año de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y miembro de Interest Hub. El día de hoy les voy a traer una pequeña ponencia acerca de artritis reumatoide, su presentación y su diagnóstico. Espero que les sea de utilidad. Comenzando un poco con la definición de artritis reumatoide, esta mayormente se define como un desorden crónico, sistémico, autoinmune e inflamatorio que afecta de manera principal a las articulaciones sinoviales. Es interesante cómo esta definición nos dice mucho acerca de la presentación clínica, acerca de qué esperamos ver en un paciente. Simplemente nos dice que es crónico, es decir, mayormente se presenta con una larga data, un largo tiempo de enfermedad. Es sistémico, no solamente va a afectar a las articulaciones sinoviales, sino a todo el cuerpo. Es autoinmune, es decir, tiene un factor de autoinmunidad, por eso que también está dentro de las enfermedades reumatológicas. Y también es un fenómeno inflamatorio, es decir, va a producir inflamación. Entonces, vamos a ver un poco por qué es que la artritis reumatoide es una enfermedad tan importante de conocer. Con respecto un poco a la progresión, eso es un poco más fisiopatología, pero es bueno que lo tengamos presente para saber cómo es que se van a presentar nuestros pacientes. La R tiene una serie de estadios. En primer lugar, podemos tener una persona que es susceptible a la artritis reumatoide, que puede ser, por ejemplo, una persona que tiene factores genéticos de riesgo o algunos factores ambientales, siendo los principales, por ejemplo, el hecho de fumar, el sexo femenino, que tiene 2 a 3 de más incidencia que el sexo masculino, de una dieta occidental, es decir, que está llena de grasas, de carbohidratos, de azúcares, algunos factores étnicos, como es la población indígena norteamericana, que tiene una prevalencia mucho más alta que el resto del mundo de desarrollar artritis reumatoide. Luego de esto tenemos una etapa preclínica en la cual podemos encontrar un inicio de la autoinmunidad, ya pudiendo detectar tal vez un aumento en las citoquinas o en algunos reactantes de fase aguda, o incluso ya encontrando en ese paciente algunos anticuerpos que son típicos de la artritis reumatoide. Sin embargo, no vamos a encontrar ningún síntoma. Luego tenemos una artritis reumatoide temprana, en la cual se van a tener algunos síntomas que no son tan severos, y por último ya tenemos una artritis reumatoide ya establecida, en la cual los síntomas ya son evidentes y el paciente ya se puede clasificar como artritis reumatoide, que más adelante vamos a explicar qué significa eso. Entonces, en esta imagen podemos ver cómo la artritis reumatoide comienza de manera principal como una inflamación de la sinovia, es decir, una sinovitis. Y esta inflamación es la que al expandirse va a producir todo el daño que se asocia a las distintas articulaciones afectadas por la artritis reumatoide. Con respecto a algunas manifestaciones articulares, que son lo principal que vamos a ver en una artritis reumatoide, vamos a hablar de la artritis reumatoide clásica, que se caracteriza por tener un dolor articular, una rigidez matutina mayor a 30 minutos y que afecta a las articulaciones principalmente distales, como son las interfalángilas proximales, que son estas de acá, en la mano, y las metacarpofalángicas, que son estas de acá. En los pies también tenemos un patrón de afectación muy similar, en el que tenemos una afección de las interfalángicas proximales también, estas de acá, y las metatarsofalancicas, que son estas de acá. También es bastante común encontrar una afección no solamente a nivel de la mano, sino también en la articulación de la muñeca, en los huesos del carpo, en los tobillos, en los huesos del tarso, y en los codos, en las rodillas. La afectación ya del hombro y del fémur, si bien se presenta en los pacientes con artritis reumatoide, es más clásica verlo en estadios más avanzados. Además, se describe en la artritis reumatoide un compromiso poliarticular simétrico. Sin embargo, es importante hacer una diferenciación, ya que este compromiso poliarticular simétrico también es más común de la enfermedad ya establecida, mientras que en una artritis reumatoide que recién está comenzando, a veces podemos encontrar un dolor en ambas manos o en ambos pies, pero que no es del todo igual o idéntico. Entonces, otra característica de las manifestaciones articulares es, por ejemplo, en la examinación podemos encontrar un dolor a la palpación del área afectada. También podemos ver un aumento de volumen articular y un aumento de temperatura, aunque este tiende a ser leve. No vemos, por ejemplo, un enrojecimiento de la zona afectada. Acá podemos ver, por ejemplo, un claro aumento del volumen de las articulaciones afectadas en esta persona con artritis reumatoide. Ya algunos hallazgos un poquito más tardíos de la artritis reumatoide son las deformidades óseas, que si bien no van a ser lo que esperamos encontrar en un paciente que recién está debutando con artritis reumatoide, es importante desconocerlas debido a que también podemos encontrar muchos pacientes que ya llegan con una artritis establecida y no reciben un tratamiento. Entonces, estas deformidades se conocen como la deformidad de Boutonniere, la desviación ulnar de las metacarpofalángicas
y la deformidad en cuello de cisne. Vamos a ver un poco de qué se trata cada una de estas. La desviación cubital de las articulaciones metacarpofalángicas es una desviación que, como le dice el nombre, se va a dar hacia el lado en el que está dirigido el cúbito, es decir, por así decirlo, hacia el dedo meñique. Entonces, como podemos ver, tenemos una desviación en la que la mano está yendo a este lado y luego justamente al nivel de las metacarpofalángicas se está yendo hacia el lado del dedo meñique. Es interesante también notar que hay una desviación radial en la artritis reumatoide, sin embargo, esta es a nivel de la muñeca. Entonces podemos ver que esta desviación cubital también se va a acentuar muchísimo más porque tenemos una muñeca que está yendo hacia el dedo gordo y tenemos unos dedos que están yendo hacia el meñique. Entonces, por eso es que la desviación cubital se hace tan evidente cuando tenemos una artritis reumatoide establecida. Luego tenemos la deformidad en cuello de cisne, que se ha debido a una extensión de las interfalángicas proximales, que van a dar un dedo, por así decirlo, hundido, y una flexión de las interfalángicas distales. Y esto se va a ver así en un paciente. Nuevamente, como podemos ver, tenemos un dedo que a nivel de interfalángicas proximal distales está extendido y flexionado en un distante, que nos da una forma de un cuello de cisne, más o menos. Y luego tenemos la deformidad de Botonier, que es más o menos lo opuesto. En vez de una extensión de la articulación interfalángica proximal, vamos a tener una flexión y luego vamos a tener una extensión en la interfalángica distal. Entonces nos va a dar lo que es la contraparte del cuello de cisne. Entonces vamos a poner en la interfalángica proximal que el dedo está levantado y en la distal está como hundido. Y esa es la deformidad de Botonier. Con respecto a las deformidades que podemos encontrar en el pie, que como ya hemos dicho tenemos una afectación muy similar a la mano, el patrón también va a ser bastante similar. Una de las deformidades más comunes a nivel del pie son el joanete, que es una desviación de la articulación del dedo gordo, pero también podemos encontrar algunas otras deformidades como el dedo en martillo o nódulos reumatoideos. Incluso se puede encontrar una desviación, una subluxación a nivel de las metatarsofalángicas, lo cual puede hacer que se expongan aún más las prominencias óseas a este nivel en el pie, como podemos ver en esta radiografía. Sin embargo, estos cambios, al igual que con la mano, son más comunes en pacientes que ya tienen una enfermedad a larga data que no reciben un tratamiento adecuado. Una manera interesante de ver esas manifestaciones articulares son con el squeeze test. El squeeze test consiste en aplicar presión con la mano a la altura de las articulaciones metacarpofalángicas en el caso de la mano del paciente y de las metatarsofalángicas en el caso del pie del paciente. Y esto debería causar un tipo de dolor si es que el paciente tiene una sinovitis asociada a estas articulaciones. La sensibilidad de este test es de un 53 o un 54% y su especificidad es de un 74 o un 82% para detectar sinovitis presente en un paciente. Entonces, es una manera sin necesidad de hacer algún test de imagen, de hacer alguna prueba en la que ya podemos estar evaluando si es que el paciente tiene algún grado de inflamación de las articulaciones. Sin embargo, la artritis reumatoide no siempre se presenta con un cuadro clásico. Por ejemplo, podemos tener un reumatismo palindrómico que no es nada más que un reumatismo episódico, en el que el paciente va a tener periodos de horas o días sintomáticos y luego periodos de semanas a meses asintomáticos. El compromiso puede ser mono o poliarticular, es decir, en un inicio puede no parecer el compromiso de una artritis reumatoide. Sin embargo, se ha descrito que en algunos pacientes esto puede ser una presentación temprana de su artritis reumatoide. También tenemos artritis reumatoides que se presenten únicamente como monoartritis, y esto además puede ser la única manifestación inicial y usualmente va a afectar a las articulaciones grandes, ya no tanto las manos, sino podría ser, por ejemplo, los codos, las rodillas, o incluso se ha descrito que podría ser a nivel de hombro. Usualmente también está asociada a traumatismos o algún golpe que haya recibido el paciente y puede pasar varias semanas, incluso hasta meses en algunos casos, hasta que se desarrolle un compromiso poliarticular verdadero. Entonces, la monoartritis también puede ser una presentación de un paciente con artritis reumatoide. También existen algunas articulaciones que están comprometidas, que no se describen de manera muy común. Por ejemplo, la columna es parte del esqueleto axial que mayormente no está comprometido en la artritis reumatoide. Sin embargo, a nivel cervical sí hay una afectación bastante común. Esto produce de manera principal un dolor y una rigidez en el cuello. Sin embargo, cuando esta progresa y se vuelve mucho más severa, puede producir un síndrome de compresión medular. Esto debido a que justamente se va a afectar la articulación entre C1 y C2,
y esto puede aumentar el espacio entre el proceso de odontoides y el axis, esto produciendo una compresión medular. Además, como podemos ver, se puede producir una inestabilidad subaxial o una migración proximal que también puede producir compromiso medular. Entonces, es importante tener en cuenta que esta es una posibilidad en los pacientes con artritis reumatoide. Otra afectación bastante interesante es la de la articulación cricoaritenoidea. Esta también es bastante común, se escribe en alrededor de un 30% de los pacientes con artritis reumatoide y se presenta con una voz ronca y un estridor inspiratorio. Entonces acá podemos ver nuevamente nuestra articulación cricoaritenoidea con una inflamación vista mediante una laringoscopía. Con respecto a algunas manifestaciones extraarticulares, lo más común en estos pacientes son los síntomas constitucionales, como son la fatiga, la fiebre, las mialgias o el dolor generalizado, la pérdida de peso. Todas estas están asociadas a una artritis reumatoide. Es decir, si un paciente presenta con estos síntomas y un dolor poliarticular, podría ser todo parte de un mismo cuadro. Sin embargo, hay otras manifestaciones que también son comunes y vale la pena conocerlo, como son los nódulos reumatoideos. Estos pueden ser tanto cutáneos, apareciendo en aproximadamente un 30% de todos los pacientes con artritis reumatoide, o pulmonares, que son muchísimo más raros y aparecen en menos del 1%. Estos nódulos son nódulos de tejidos que se presentan de manera subcutánea, bien demarcados, firmes, mayormente no adheridos a planos profundos, aunque podrían estarlos, y se presentan se pueden presentar en cualquier parte del cuerpo, pero principalmente en algunas zonas susceptibles, sobre todo las que reciben bastante traumas o las que están cercanas a prominencias óseas. Son, por ejemplo, las articulaciones de los dedos, los codos o el talón a nivel de, en la parte del talón de Aquiles. Entonces, por ejemplo, en esta imagen podemos ver un paciente que tiene una prominencia dentro de su mano, que es un nódulo reumatoideo. Acá abajo podemos ver algo que es bastante raro, un nódulo reumatoideo pulmonar, que son también estos círculos bien definidos. Entonces, un nódulo reumatoideo es simplemente una respuesta inmune que se produce dentro de nuestro cuerpo, así que patológicamente se puede describir como un área de necrosis rodeada de un tejido fibroso. Estos no tienen no son ningún crecimiento maligno o que produzca daño y no se tiene por qué realizar ninguna intervención a menos que esté causando alguna clase de molestia en el paciente. Entonces, en su mayoría son benignos y no es ningún problema para la vida del paciente. Otras manifestaciones articulares importantes son el compromiso pulmonar, además de los nódulos reumatoideos que son bastante raros. En la artritis reumatoide se puede producir pleuritis, efusión pleural o fibrosis intersticial. Con respecto al compromiso cardiovascular, también podemos encontrar pericarditis, miocarditis, algunas vasculitis de manera periférica o incluso enfermedad coronaria, debido a que las enfermedades coronarias son la principal causa de muerte en los pacientes con artritis reumatoide. Entonces es importante reconocerlo también como un factor de riesgo. Sin embargo, no vamos a ahondar mucho en estas porque si no se extendería la clase de una manera que tampoco queremos. Entonces, ahora pasamos de frente con el diagnóstico. Con respecto al diagnóstico, es importante aclarar que este es clínico. No existe una prueba que diagnostique artritis reumatoide, no existe un consenso acerca de los criterios diagnósticos. Y aquí voy con esto. Como les dije, existen criterios de clasificación para ya mencionar que tenemos una artritis reumatoide establecida. Sin embargo, estos criterios se utilizan principalmente para tener grupos en estudios que sean homogéneos y no tanto en la práctica clínica. Es más, incluso estos criterios también no son la cosa más estricta, porque si vemos en este criterio de la ACR y la EULAR, que son las asociaciones tanto americanas como europeas para artritis reumatoide, mencionan que para aplicar esta guía necesitamos un paciente con al menos dolor en una de sus articulaciones y sinovitis definitiva, aunque esta sinovitis no esté explicada por alguna otra causa. Entonces, como hemos mencionado, la monoartritis puede ser una presentación de artritis reumatoide y en esta guía también se toma en cuenta. Entonces, tenemos ciertos criterios y le vamos a poner un puntaje. Entonces, por ejemplo, con respecto a la distribución de las articulaciones afectadas, el mayor puntaje se da cuando tenemos más de 10 articulaciones afectadas y al menos una de ellas es una articulación pequeña, es decir, de las manos o los pies. Respecto a la serología, nos hablan de que el mayor puntaje nos dan con un factor reumatoideo positivo o con un anticuerpo anticitrulinado positivo, pero de valor alto. ¿Qué significa alto? Es un valor más de 3 veces lo normal. Y tenemos un punto menos si simplemente está positivo, pero menos de 3 veces el valor normal. Con respecto a la duración de síntomas, ya hemos mencionado que la artritis reumatoide es crónica, entonces una duración más de 6 semanas ya nos acerca un poco más a un diagnóstico de AR. Y con respecto a los rectantes de fase aguda, encontrar una
proteína C reactiva o una velocidad de sedimentación erositaria aumentada, también nos da un punto. Entonces, como podemos ver, estos criterios son bastante amplios y nos hablan de lo que sería una presentación común en un paciente con artritis reumatoide. Con respecto a algunas pruebas de imagen que se pueden realizar si es que aún queda la duda de un diagnóstico, es decir, no lo podemos hacer únicamente con la clínica que lleva el paciente, tenemos de manera principal una radiografía de mano. En la radiografía de mano podemos tener tanto cambios tempranos como cambios tardíos. Entonces acá podemos ver que tenemos una articulación normal con su cartílago, con su membrana sinovial, con la cavidad sinovial, sin ningún problema. Y luego tenemos acá una articulación de lo que sería, en lo que hallaríamos un cambio radiográfico temprano, y ya una articulación que ya está casi destruida, en la que hallaríamos cambios radiológicos tardíos. Entonces, si vemos en esta imagen que estemos encontrando cambios tempranos, no significa que la articulación no haya recibido daño. Estos pacientes mayormente ya tienen una historia de larga data de dolor, ya tienen un reumatismo bastante marcado. Sin embargo, en los cambios en la radiografía solamente vamos a ver algunas cosas bastante precisas. Por ejemplo, las erosiones marginales, que es justamente como esta zona de acá del hueso que parece que ha sido comida, o esta zona de acá. Estas erosiones marginales se dan debido a que justamente la artritis reumatoide es una inflamación de la membrana sinovial principalmente. Entonces se va a inflamar toda esta zona, y ¿qué es lo que se va a destruir primero? Justamente las partes marginales de los huesos, que no están cubiertos por un cartílago que lo protejan. Entonces por eso tenemos las erosiones marginales, que está bastante asociado con la fisiopatología también de la artritis reumatoide. Luego también tenemos una disminución del espacio interarticular. Entonces, como podemos ver acá, aún sigue habiendo una separación entre los dedos, entre las articulaciones de los dedos. Sin embargo, este espacio parece estar disminuido, como casi ya están tocándose, ¿no? Esto también es común de verlo en los cambios radiográficos tempranos. Y por último tenemos una osteopenia periarticular. Podemos ver cómo el hueso se pone un poquito más oscuro cuando llegamos a la zona más cercana a la articulación. Esto también es debido a toda la inflamación que está sucediendo en esta zona del hueso, y nos habla de que hay una disminución del recambio óseo, lo cual también está produciendo esa osteopenia periarticular. Entonces, como ya hemos visto una radiografía con cambios tempranos, ahora podemos ver una radiografía con los cambios ya más tardíos. Cuando vemos esta radiografía ya se nos hace evidente que algo anda mal con el paciente. Podemos ver, por ejemplo, subluxaciones, que es lo que hemos mencionado, por ejemplo, de la desviación cubital, en el que podemos ver que los dedos de las articulaciones ya están un poco más desviadas hacia el dedo meñique, ¿no? También podemos ver deformaciones erosivas, o sea, ya no estamos viendo únicamente las erosiones marginales, sino ya todo el hueso está erosionado de alguna manera. Y también, por último, pero no menos importante, tenemos una pérdida total del espacio interarticular. Si en un inicio decíamos que había una disminución, ahora las articulaciones de los dedos están casi tocándose, ¿no? O superpuestas en la radiografía. Esto también se ve en una pérdida de la arquitectura normal de los huesos del carpo, en el cual ya no se puede diferenciar los espacios entre ellos, están todos nuevamente como si estuvieran tocando. Estos también son deformaciones erosivas. Y por último también podemos ver cómo en la muñeca, que decíamos la muñeca va a tener una desviación radial, también vemos una desviación radial. Entonces estos cambios ya son bastante obvios, y un paciente que llegue así, por supuesto no va a haber ninguna duda de que esta es una artritis reumatoide, incluso aunque no tengamos la radiografía. Entonces lo importante es aprender cómo diagnosticarlo en las etapas tempranas. Y con respecto al pie, que como ya hemos dicho, tiene un patrón muy similar a lo que se ve en la mano, en la radiografía va a ser lo mismo. Este es un paciente, el mismo paciente que hemos visto anteriormente, pero estos son los pies. Tenemos el juanete con una desviación hacia el dedo meñique, una desviación, por así decirlo, fuera cubital, unas deformaciones erosivas. Nuevamente podemos ver que todo el hueso ya está erosionado, y una pérdida del espacio interarticular. Nuevamente vemos cómo los huesos del tarso están superpuestos con las falanges. Entonces, estas características no solo son de la mano, sino también se ven en la destrucción de las articulaciones del pie. Con respecto a otras pruebas diagnósticas que podamos tener a la mano, la ecografía también es una herramienta muy útil para detectar cambios tempranos asociados a la artritis reumatoide. Sin embargo, como ya sabemos, es operador dependiente, y si se va a realizar, se requiere una persona que sepa reconocer estos cambios tempranos, que a veces pueden ser bastante sutiles. Entonces, por ejemplo, si vemos esta articulación interfalángica proximal, no nos cabe duda de que
hay una diferencia muy marcada con esta articulación del mismo lado, pero que no tiene ningún cambio, ¿no? Vemos que hay erosiones óseas, vemos que hay un aumento bastante grande de la membrana sinovial, del espacio dentro de ella, y que acá podemos ver un cartílago bastante sano. Pero tal vez es un poco más difícil en ver estos cambios cuando tenemos solamente diferencias sutiles. En este caso, esta flecha acá nos está señalando una proliferación sinovial. Y ya podemos ver tal vez un discreto aumento de la sinovia en sí, pero no es tan evidente. Pero justamente por eso es que se necesita una persona que tenga conocimiento acerca de cómo realizar esta prueba. También en esta fotografía podemos ver algunos cambios tempranos, vemos una proliferación sinovial en estos dos cartílagos de acá, y también vemos un poquito de aumento del volumen del líquido sinovial, lo cual estas dos características nos llevan a el diagnóstico de una sinovitis. Además también podemos ver, como ya dijimos, las erosiones. Acá vemos otra erosión que tampoco está tan marcada o tan obvia. Entonces la ecografía sí es una herramienta que nos puede servir si es que sabemos lo que estamos haciendo. Ahora pasando a las pruebas de laboratorio, comenzaremos con los reactantes de fase aguda. Como hemos mencionado, la artritis reumatoide es crónica, sistémica, autoinmune e inflamatoria. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Que se encuentren los reactantes de fase aguda, que nos indican inflamación, aumentados. Los principalmente utilizados son la BCG y la PCR. Estos se utilizan no solamente para ver si es que el paciente está en un estado inflamatorio o no, sino que también se pueden correlacionar con la severidad de la inflamación y se pueden utilizar para evaluar la actividad de la enfermedad. Es decir, a un paciente con artritis reumatoide, después de iniciar el tratamiento, le puedes medir nuevamente la PCR para ver si es que sigue en un estado proinflamatorio o es que ya ha bajado a ese estado y el paciente tiene una respuesta adecuada al tratamiento. Entonces, los reactantes de fase aguda no son únicamente para el diagnóstico, sino también son útiles para ver cómo está yendo el paciente. Sin embargo, con respecto a pruebas de laboratorio, creo que lo más conocido son las pruebas serológicas, en el cual vamos a medir tanto el factor reumatoideo, conocido como FR, o los anticuerpos antipéptidos citrullinados cíclicos, el anti-CCP. Sin embargo, cabe recalcar nuevamente que ningún estudio, ni de laboratorio ni de imagen, nos diagnostica con 100% de certeza una artritis reumatoide. Es decir, puedes tener una artritis reumatoide sin elevación de ninguno de estos. Entonces, hablando ya más del factor reumatoideo, este es un anticuerpo anti-IgG. Como podemos ver en la imagen, podemos tener varios tipos de anti-IgG. Tenemos un IgM anti-IgG, o este es un IgG anti-IgG, y puedes tener también IgAs. Entonces, hay que recordar que el factor reumatoideo va a ser una amplia gama de anticuerpos contra el IgG de una persona. Sin embargo, en la práctica clínica se mide únicamente el IgM anti-IgG, que es este acá. Además, el factor reumatoideo contribuye al progreso de la enfermedad y está asociado con la agresividad de esta. Entonces, si un paciente tiene factor reumatoideo positivo, esto probablemente nos indique que esta va a ser una artritis reumatoide más agresiva. La sensibilidad del factor reumatoideo es de aproximadamente 70% y su especificidad también es muy buena, del 85%. Y una mayor elevación, como ya hemos mencionado, un valor 3 veces mayor a lo normal, nos da una mayor especificidad para detectar una artritis reumatoide. Sin embargo, no es patognomónico, como ya hemos mencionado, y se puede elevar en otras enfermedades, principalmente enfermedades reumáticas como el síndrome de Sjögren, las enfermedades mixtas del tejido conectivo, lupus eritematoso sistémico, dermatomiositis o polimiositis. Sin embargo, también puede estar elevado en otras infecciones crónicas, como pueden ser, por ejemplo, una hepatitis B, una hepatitis C, o incluso en algunas neoplasias, principalmente las hematológicas de linfocitos B, también podemos encontrar un factor reumatoideo positivo. Entonces, como hemos visto, el factor reumatoideo no necesariamente está elevado en una artritis reumatoide, o cuando está elevado, no necesariamente se trata de una artritis reumatoide. Con respecto a los anticuerpos contra antipéptido citrullinado anticíclico o el anti-CCP, tenemos una sensibilidad bastante similar, del 70 al 75%, y una especificidad también muy alta, del 90%. Es decir, el anti-CCP tiene una especificidad alta para el artritis reumatoide. Y como ya hemos dicho, acá se ha cubierto, pero entre más alto esté, si tenemos un valor 3 veces mayor a lo normal, es más específico. Entonces, el anti-CCP también juega un rol dentro de la progresión de la enfermedad, es decir, que esta autoinmunidad también puede estar mediada por el anti-CCP en toda esta cascada, que ya es un poco más parte de la fisiopatología. Sin embargo, hay que recordar que también podemos tener una artritis reumatoide en el que el anti-CCP está negativo. Entonces, el anti-CCP tampoco es que nos diagnostique en el 100% de los casos de artritis reumatoide. Sin embargo, como vemos acá, es muy común encontrar pacientes que lo tienen y tienen artritis reumatoide. Entonces, también tiene una utilidad muy fuerte en la clínica. Y eso sería todo. Muchas gracias por haber escuchado mi presentación. Espero que les sea de ayuda.